Cuando uno vive en un pueblo, llega a creer que lo conoce todo, que cada rincón, cada camino, cada persona tiene algo familiar que da confianza, pero no es así. A veces las cosas más aterradoras están justo ahí donde uno menos se lo espera. Mi nombre prefiero guardármelo. Lo que voy a contarte me pasó hace unos años, y aunque logré escapar de todo aquello, no estoy del todo seguro de que eso me haya dejado en paz. Nunca volví a dormir como antes. Todo comenzó cuando me ofrecieron un trabajo en un pequeño pueblo del sur de Colombia. Yo soy técnico en bombas hidráulicas, y en ese tiempo no tenía mucho dinero ni muchas opciones, así que acepté sin hacer muchas preguntas. Me contactó un señor mayor, que decía ser el presidente de la junta comunal de una vereda, y que necesitaban a alguien que revisara un pozo profundo de agua que estaba fallando. El pago era bueno, incluso demasiado bueno para lo poco que había que hacer, y me cubrían el hospedaje y la comida por 3 días. Acepté, claro, no tenía nada que perder. Llegué un jueves, después de 6 horas de viaje entre bus y moto. El lugar era bonito, muy verde, montañoso, con un clima frío que me calaba los huesos. Me recibió un joven con sombrero y botas de caucho. Se llamaba Segundo, y fue que el único que se mostró medianamente amable conmigo. Me llevó a una pequeña casa de madera donde me iba a quedar. Al principio, todo me pareció tranquilo, incluso agradable. El lugar estaba rodeado de silencio, pero no un silencio normal. Era como si el pueblo respirara despacio, como si no quisiera que lo notaran. En la noche, mientras cenábamos, Segundo me preguntó si sabía trabajar con pozos profundos, no de los normales, sino de los antiguos, de los que no tienen registro municipal. Yo le dije que sí, que había visto algunos en zonas rurales y que no era la gran cosa. Se quedó callado, como pensando en algo, y luego, con una voz casi temblorosa, me dijo que tuviera cuidado, que si llegabas a escuchar voces. No respondiera, pensé que me estaba tomando del pelo, pero su cara no tenía ni rastro de broma. Se fue temprano esa noche, me dejó solo en la casa, con una linterna y un candado viejo para cerrar por dentro. Dormí mal, afuera los árboles crujían como si algo los recorriera, pero no era el viento. Al día siguiente me llevaron al sitio. Era un claro en medio del monte, lejos de las casas, donde apenas si llegaba la señal del celular. El pozo era antiguo, de piedra, sin tapa, y rodeado de una estructura metálica oxidada que parecía más una trampa que una protección. No tenía maquinaria moderna ni registros visibles. Revisé todo por encima y les dije que necesitaría bajar con un arnés y una cuerda para inspeccionar las paredes internas. Me miraron raro, no dijeron nada, pero ese silencio me pesó. Comencé a preparar el equipo. Mientras tanto, vi que varias personas del pueblo se acercaban a ver. No decían nada, no me saludaban, solo miraban, en especial una mujer con una trenza larga y un niño pequeño que no me quitaba los ojos de encima. Le sonreí al niño por cortesía, pero él me devolvió una expresión que no voy a poder olvidar nunca. Una cara vacía, pálida, como si no tuviera alma. Ese día no bajé. Segundo apareció en la tarde y me llevó a recorrer la zona. Me mostró otras tomas de agua y hasta una quebrada que antes surtía al pueblo. Caminamos como 2 horas y en todo ese tiempo no vi ni un solo animal, ni pájaros, ni insectos, ni perros. Todo estaba en un silencio espeso que parecía no terminar nunca. Ya era de noche cuando regresamos. Antes de irse, Segundo me pidió que no saliera de la casa por nada. Me dijo que si escuchaba gritos, por fuertes que fueran, no abriera la puerta. Me entró una risa nerviosa, como de no saber si lo decía en serio, pero su cara, otra vez, su cara no mentía. Me encerré y pasé horas escuchando cómo algo se arrastraba en la tierra frente a la puerta, algo pesado, lento, y en algún momento, una voz de mujer que decía mi nombre. No sé cómo lo sabía, pero lo decía claro. No abrí, no me moví, me quedé quieto hasta que amaneció. La siguiente mañana fue distinta. Todo parecía más frío. Los del pueblo ya no me miraban, y cuando llegué al pozo, ya no estaba nadie. Me tocó trabajar solo. Revisé el perímetro, aseguré la cuerda y bajé. El descenso fue lento. Las piedras del pozo estaban húmedas, cubiertas de una especie de musgo negruzco que olía a podrido. A unos 8 metros de profundidad, noté que algo se movía. Algo que no era agua. Brillaba, como si el fondo del pozo estuviera vivo. Ahí abajo el aire era más denso, más pesado, como si no hubiera oxígeno, o como si algo lo estuviera respirando conmigo. Bajé unos metros más hasta que toqué fondo, pero no era barro ni agua. Era como una capa delgada de lodo sobre una superficie dura.
No supe si de piedra o de otra cosa. Me agaché para tocarla y el guante se hundió como si debajo hubiera algo blando, algo que se movía. Y entonces lo escuché. Un murmullo. Al principio pensé que era el sonido del viento filtrándose por las piedras, pero luego comprendí que eran palabras, muy suaves, como si alguien me hablara justo detrás de la oreja, pero al mismo tiempo desde todas partes. No las entendía, pero sonaban como rezos, como oraciones dichas al revés. Me quedé inmóvil por varios segundos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Encendí la linterna y la pasé por las paredes. Había marcas, rasguños, no eran recientes. Parecían viejos, añosos, como si alguien hubiera intentado trepar por ahí alguna vez, o muchas veces. Lo que más me perturbó fue encontrar una mancha seca de color oscuro, a unos 3 metros del fondo, como si alguien hubiera intentado salir y se hubiera desangrado. Subí. No me detuve a analizar nada más. Escalé lo más rápido que pude, y cuando mis manos tocaron el borde, sentí que algo aló la cuerda desde abajo. No fue mi imaginación, se sintió real. Por poco me hace caer otra vez. Al mirar hacia abajo con la linterna, no vi nada, solo la oscuridad del pozo, profunda, muda. Esa noche decidí que me iría al día siguiente. No pensaba cobrar, no pensaba reclamar, pero el pueblo no lo iba a permitir. En la madrugada, mientras dormía, escuché que alguien caminaba por el tejado. Pasos lentos, pesados. Luego, el chirrido de la puerta del frente. Salté de la cama y me puse las botas sin siquiera atarme los cordones. Agarré la linterna, salí corriendo al patio trasero y me escondí detrás del tanque de agua. Desde ahí vi cómo la puerta de la casa se abría sola, muy despacio. Y lo que salió no era un humano, era una figura flaca, alta, con una cabeza que se ladeaba hacia un lado, como si no pudiera sostener su propio cuello. Caminaba de forma errática, pero se notaba que me estaba buscando. Me quedé sin aliento. Quise gritar, pero algo me lo impedía. Era como si la garganta se me cerrara. Se quedó un buen rato en el patio, dando vueltas, y cuando ya me daba por muerto, se fue hacia el camino del pozo. Solo entonces sentí que podía moverme. Volví al entrar a la casa y pasé el resto de la noche con la espalda contra la puerta, cuchillo en mano y la linterna apagada, temblando, rezando por primera vez en años. Al amanecer, Segundo llegó. Lo vi por la ventana y salí a su encuentro. Le conté todo. No me interrumpió ni una sola vez. Solo al final me dijo algo que no esperé, que no era el único, que varios antes que yo habían venido a revisar ese pozo y que ninguno duraba más de 2 noches. Algunos salían corriendo, otros simplemente desaparecían. Me llevó a caminar hasta una parte alta, desde donde se podía ver gran parte del pueblo, y me señaló algo en el bosque, una construcción de cemento agrietado. Me dijo que eso era la antigua iglesia, que había sido clausurada, porque, según los viejos, allí se celebraban misas oscuras, rituales para mantener dormido lo que vivía debajo del pozo. Pero hace años, todo eso se abandonó. La gente ya no reza, me dijo Segundo. Ya no se cuidan, ya no hacen los rituales, solo esperan que todo siga igual, que nadie baje, que nadie despierte lo que duerme. Yo quería largarme, en serio, pero había algo que no me dejaba. Una parte de mí, no sé si por terquedad o por necedad, necesitaba saber qué era eso. Esa noche cometí el error más estúpido de mi vida. Volví al pozo. Y lo que encontré cambió mi vida para siempre. Esa noche llevé una cuerda nueva, una linterna más potente y un frasco con agua bendita. No soy religioso, pero después de lo que viví la noche anterior, necesitaba aferrarme a cualquier cosa. Segundo, me vio preparándome y no dijo nada. Solo me entregó un crucifijo pequeño, de madera, y me deseó suerte. Su voz no temblaba, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Llegué al pozo poco antes de la medianoche. El cielo estaba completamente negro, ni una sola estrella. El aire olía raro, como a moho mezclado con tierra vieja. Amarré la cuerda al mismo poste oxidado y comencé a bajar, esta vez más rápido, más decidido. A medida que descendía, el silencio se volvía más espeso. No escuchaba mis propios pasos, ni el roce de la cuerda, ni siquiera mi respiración. Todo se sentía como suspendido en un vacío, como si el pozo no fuera solo un pozo, sino una entrada a algo más grande. Y entonces, sin esperarlo, el aire cambió. Algo se movía abajo. No lo vi, pero lo sentí. Era como si el espacio mismo respirara, como si yo estuviera dentro de una garganta viva. Las paredes temblaban, muy levemente, como si algo se agitara por dentro. Al tocar fondo, la linterna comenzó a fallar. Encendía,
parpadeaba, se apagaba. Me arrodillé y eché agua bendita sobre el suelo. Al instante, el lodo empezó a burbujear. Un olor a carne podrida se levantó tan fuerte que me dieron arcadas. Y entonces lo escuché de nuevo, mi nombre, dicho con una voz conocida. No era un murmullo como antes, era clara, precisa. Era la voz de mi madre, pero mi madre, había muerto hacía 3 años. Me paralicé. No quise mirar hacia atrás, pero algo dentro del pozo se estaba acercando. Podía oírlo. No caminaba, no se arrastraba. Era como si se deslizara por el aire, como un vapor espeso que se cuela por cada rendija. Cerré los ojos, apreté el crucifijo con fuerza y recé lo poco que recordaba del Padre Nuestro. Cuando abrí los ojos, la linterna estaba encendida y frente a mí, sobre el barro, había una huella, una sola huella humana, de pie descalzo, como si alguien hubiera estado parado allí, viéndome dormir la noche anterior. Subí como alma que lleva el diablo. Cada segundo que pasaba, sentía que algo me rozaba los pies, como si manos invisibles intentaran alcanzarme. Cuando llegué arriba, el cielo estaba rojo. Lo juro, un rojo opaco, como el de una brasa vieja, que no da luz, pero sí amenaza con quemar. Segundo, me esperaba en la entrada del sendero. Al verme salir, no dijo nada. Caminamos juntos hasta la casa sin mirarnos. No hacía falta decir una sola palabra. Esa madrugada no dormí. Me senté en el suelo de la habitación, temblando, y fue ahí cuando escuché un ruido debajo de la casa, como si algo rascara la madera, como si quisiera salir del suelo. Me asomé por la rendija del piso, y lo que vi me marcó de por vida. Un ojo humano, abierto, brillando en la oscuridad, me estaba mirando. Grité, golpeé el suelo, salté hacia atrás, pero cuando segundo llegó y revisamos juntos, no había nada, solo tierra, tierra seca, como si nadie hubiera estado ahí. Quise irme al amanecer, pero los caminos estaban cerrados. Eso me dijeron, que habían caído árboles, que había derrumbes, que por seguridad era mejor no intentar salir. Nadie movía un dedo para despejar la vía. Me di cuenta de que no querían que me fuera, no todavía. Me sentía atrapado, no solo por el pueblo, sino por algo más profundo, como si ese pozo me hubiera marcado, como si ya supieran mi nombre, mi rostro, mi miedo. Esa fue la noche en que alguien tocó a mi puerta. 3 golpes, secos, a las 3:33 de la madrugada. Los 3 golpes me sacudieron los huesos. No eran como los de alguien pidiendo ayuda, ni como los de un vecino que necesitara algo. No, eran golpes precisos, rítmicos, casi ceremoniales. No contesté, no respiré. Me quedé ahí, con la espalda pegada a la pared y el crucifijo temblando entre mis dedos. Y luego, silencio, un silencio total. No se oía ni el canto de un grillo ni el crujido de la madera. Sentía como si el mundo se hubiera congelado, justo afuera de mi puerta. Me armé de valor, acerqué la linterna a la ventana y abrí la cortina un poco. No vi a nadie, solo una neblina espesa que cubría el patio. Pero había algo raro, la puerta estaba abierta. Yo mismo la había asegurado por dentro, con el candado viejo. Me acerqué despacio. El aire tenía un olor metálico, como a sangre oxidada, y en el suelo, frente a la entrada, encontré un objeto, un zapato pequeño, de niño, viejo, cubierto de barro, pero con una cinta roja amarrada al talón. Lo levanté con 2 dedos. Me temblaba la mano, no supe por qué, pero supe de inmediato que era una advertencia. Volví a cerrar, aseguré la puerta con lo que encontré, y no dormí. A la mañana siguiente, Segundo llegó corriendo, pálido, con la cara desencajada. Me dijo que algo había pasado en el pozo. Lo acompañé sin preguntar. Al llegar, noté que había gente alrededor, pero esta vez no me miraban, me evitaban. Algunos murmuraban, otros simplemente se persignaban al verme. Segundo me llevó directo al borde del pozo. No hizo falta que me explicara nada. Del fondo subía un sonido, débil, intermitente, como el llanto de un niño. O varios. Era un llanto extraño, no natural, como si viniera de gargantas que ya no tenían cuerdas vocales. Me asomé y, aunque no veía nada, ese sonido calaba los huesos. Segundo me confesó que eso no había ocurrido desde hace décadas, que cuando era niño lo escuchó una vez, y desde entonces el pozo fue sellado. Alguien lo había destapado. Tal vez yo mismo, con mi descenso. Tal vez algo desde adentro. Esa noche decidí irme sin importar nada. Caminé hasta donde comenzaba la carretera principal, sin luz, sin señales, sin equipaje, pero no había camino. Era como si el pueblo se hubiera estirado,
como si me llevara horas avanzar 1 kilómetro. Caminaba y caminaba, y siempre llegaba al mismo poste de luz, con las mismas marcas talladas en la madera. Me senté en la orilla del camino, con los pies llenos de lodo y los ojos secos de tanto no parpadear. Fue ahí cuando la vi, una niña, de pie, del otro lado del camino, vestida con un camisón blanco y una mirada vacía. No parpadeaba, no se movía, solo me miraba. Le grité, le pregunté si estaba sola, si vivía por ahí. No contestó, pero levantó el brazo muy lento y me señaló algo detrás de mí. Me paré de golpe, giré la cabeza, y no había nada, y cuando volví a mirar hacia donde estaba ella, ya no estaba. Corrí como si el mismo demonio viniera detrás de mí. Volví a la casa de Segundo sin saber cómo llegué. Él no preguntó nada, me dio un café caliente, y me dijo que si no me iba esa misma noche, no iba a poder irme nunca. Supe que no era una metáfora, lo dijo en serio, sus ojos lo decían. Esa noche, el pueblo ya no era un lugar, era una trampa, una celda sin barrotes. Me ayudó a empacar rápido, en una mochila vieja que tenía guardada. Me ofreció una mula para llegar hasta la carretera vieja, una que ya no usaban desde hacía años, pero que quizás aún conectaba con el caserío más cercano. Salimos sin despedirnos de nadie, ni una palabra, caminamos en silencio por más de 1 hora hasta llegar al pie de la vereda. El animal avanzaba lento por el lodo espeso, y Segundo me indicaba por dónde era seguro pasar. Cuando al fin divisamos la carretera, me bajé para despedirme. Le di las gracias, intenté decirle algo más, pero él solo me abrazó fuerte, como alguien que está enterrando a un amigo. Me dijo que no mirara atrás, que no escuchara nada, que caminara hasta que se me cayeran los pies, y así lo hice. No pasaron ni 5 minutos cuando comenzó la niebla. Al principio era baja, como la que se acumula en las madrugadas frías, pero después se volvió densa, como si el aire se convirtiera en leche espesa. Apenas podía ver mis propios brazos. Caminaba por instinto, tanteando el borde de la carretera con los pies, y entonces, otra vez, los sonidos. Primero fueron pasos, detrás de mí, lentos, suaves, pero constantes. Me detuve, los pasos también. Caminé de nuevo y los escuché otra vez. Después, una respiración, cerca, tan cerca que sentía el vaho en la nuca. Me giré de golpe y no había nadie, pero sabía que algo estaba conmigo. Y luego, esa voz. Mi nombre, dicho con una voz idéntica a la de Segundo. Regresa, no vas a encontrar la salida. No era él, lo supe por el tono, por el eco, por la malicia. Corrí, no sé cuánto tiempo ni en qué dirección, solo recuerdo que tropecé y caí por una especie de zanja. Rodé y me golpeé la cabeza. Me quedé ahí, tendido, sin saber si estaba vivo o muerto. Desperté horas después, o días, no lo sé. Estaba tendido en el suelo de tierra, con las ropas empapadas de sangre seca y las piernas llenas de arañazos. Cuando logré incorporarme, vi una casa a lo lejos, vieja, con el techo vencido. Caminé hacia allá sin pensar, solo quería encontrar gente. Ayuda, toqué la puerta. Nadie respondió, estaba abierta. Entré, y en el centro de esa casa había un pozo. No el mismo, uno más pequeño, más angosto, pero tenían el mismo olor. Ese hedor inconfundible a cosas muertas, a tiempo podrido. Me acerqué, temblando, con el corazón martillándome el pecho. Me asomé solo un poco, y ahí estaba, un rostro, no el mío, ni el de Segundo, ni el de nadie que yo conociera. Era el mío, pero sin ojos, sin boca, solo piel lisa, como una copia de incompleta. Se movía, sonreía sin labios, y luego desapareció. Salí corriendo de ahí, no miré atrás, no dejé que el miedo me paralizara. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y entonces apareció el camión. Un camión viejo, polvoriento, que venía bajando por la loma. Me lancé al camino, agité los brazos y el conductor se detuvo. Un hombre de rostro amable, curtido por el sol. Me subí sin preguntar a dónde iba. Me llevó en silencio durante horas, hasta que al fin vi una carretera conocida. Un letrero, gente, civilización. Me dejó en una estación de gasolina sin pedirme nada. Solo me dijo que no volviera nunca, y no volví. Después de ese día, intenté seguir con mi vida. Cambié de número, de ciudad, de trabajo. Nunca conté esta historia completa, a nadie. Solo decía que fue un accidente de trabajo, una caída, nada importante. Pero por dentro, cada noche, volvía a escuchar las voces. No me atrevía a buscar a Segundo, ni siquiera estaba seguro de si seguía vivo. El pueblo, según averigüé, no figuraba en los registros oficiales. Era como si nunca hubiera existido, como si todo aquello hubiera sido un lugar a medias,
atrapado entre la realidad y otra cosa más vieja, más oscura. Pero hace poco, algo volvió, fue hace 3 semanas. Una mañana, revisando los correos electrónicos de trabajo, encontré uno sin asunto, sin remitente. Pensé que era spam, pero algo me hizo abrirlo. Era una sola frase: escucha el pozo, y un archivo de audio. Dudé, no quería ya hacerlo, pero mi mano se movió sola, como si ya supiera. Le di play, era mi voz, rezando, llorando, suplicando, grabado desde adentro del pozo. No recordaba haber dicho esas palabras, ni siquiera recordaba haber llorado así, pero ahí estaban. Cada suspiro, cada grito, cada «por favor» eran míos. Apagué el computador, lo tiré al piso, lo rompí con una silla. Desde ese entonces, todas las noches escucho el goteo. No tengo grifos abiertos, no tengo cañerías viejas, pero el goteo está siempre cerca, a veces bajo la cama, a veces en el closet, a veces dentro de mí. Y esta madrugada, a las 3:33, escuché los 3 golpes, no en la puerta, desde adentro del suelo. Creo que nunca salí del todo de ese pozo. Creo que me traje algo conmigo, o que algo se vino en mi lugar. Así que, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, te lo suplico. No te acerques a los pozos viejos. No respondas si escuchas tu nombre. Y por lo que más quieras, no mires adentro.